Un saludo, mi nombre es Lina Marcela Zapata y este es el desarrollo de la actividad número 4. ¿Qué es un cuello de botella y qué lo genera? Se llama cuello de botella a aquellos factores que retrasan o minimizan la capacidad de respuesta en el proceso de producción dentro de una organización, lo que se traduce en mayor cantidad de tiempo para las entregas y por ende en la generación de costos adicionales, además de que está en juego la imagen de la compañía por la falta de oportunidad. Este cuello de botella puede presentarse en cualquiera de las fases del proceso productivo, pero se verá reflejado de manera general, ya que incide en la correcta ejecución cronológica o consecuente de las actividades relacionadas. Los cuellos de botella pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles cuando están asociados a procesos o elementos físicos, como materiales, personas, espacios. E intangibles cuando están asociados a temas que no son visibles o que no se pueden tocar. Por ejemplo, errores en el diseño, eh, errores en los tiempos, en la planeación de los tiempos, entre otros. Los principales motivos que lo generan son la falta de materiales, personal mal preparado, falta de almacenes y desinterés administrativo. Revisando uno por uno, la falta de materiales sabemos que es un indicador que tiene mucha incidencia, teniendo en cuenta que para llevar a cabo el proceso productivo se necesita tener a la mano todos los elementos asociados como materia prima, insumos, herramienta, y que la falta de alguno de estos puede retrasar, obviamente, el proceso como tal. El personal mal preparado, el personal mal capacitado, eh, hará o realizará las actividades con más lentitud e incluso puede causar daños eh, que se pueden ver reflejados tanto en la elaboración del producto como daños de infraestructura, incluso daños físicos del propio personal. La falta de almacenes. Como bien sabemos, el proceso productivo de las organizaciones en su mayoría están, digamos, distribuidos en procesos eh, y la falta de espacios que garanticen o que sirvan para almacenar, por ejemplo, productos en determinada etapa va a retrasar, digámoslo así, va a retrasar la ejecución de la etapa posterior, ya que puede haber una incidencia o una diferencia entre el tiempo que se demora la organización en realizar la etapa A y el tiempo en que se demora en realizar la etapa B. Desinterés administrativo. Creería que esta es incluso la causa más grave, ya que la administración de la empresa debe ser muy cautelosa y prestar importante atención a estos cuellos de botella que se presentan y poder intervenir de manera oportuna. Muchas veces las empresas se hacen los de la vista gorda y consideran que es algo o una situación que se presenta de momento, pero en muchas ocasiones esto lo que hace es que dificulta y retrasa de en gran manera la producción, sobre todo en determinados periodos de tiempo que podrían ser de grandes demandas. ¿En qué consiste la teoría de las restricciones? Da ejemplos de las restricciones que cuenta el sistema de transporte en Colombia. La teoría de las restricciones indica que el ritmo o velocidad en los procesos de la organización dependerá y estará marcado por el área más lenta, viendo la organización como un todo, cuyos resultados se ven y analizan de manera global y no específicamente por áreas o procesos.
Por ello, se debe trabajar en identificar los puntos clave para la operación y garantizar su abastecimiento, propendiendo la continuidad. Este concepto tiene relación con el anterior, pues podríamos deducir que la restricción es producto o es generada por un cuello de botella, es decir, que el cuello de botella es el fenómeno específico que provoca o desencadena una restricción general en el proceso productivo de la organización. ¿Cuáles son las principales restricciones con las que cuenta el sistema de transporte en Colombia? La falta de diversificación de transporte. Es necesario que se retomen medios de transporte masivos como los férreos y la navegabilidad del río Magdalena, por ejemplo, que tienen una capacidad de mover, tienen la capacidad de mover mucha mercancía, que lo que harían es diversificar el tema del proceso, el tema del sistema de transporte y dejar de depender de un único medio. La ubicación de las empresas. A esto me refiero que si revisamos la mayoría de las empresas grandes del país están ubicadas al interior y para exportar o importar productos deben realizar o deben pagar, costear el transporte de estos elementos hacia la costa donde están ubicados los principales puertos del país, los principales puertos marítimos del país. Sabemos que este tipo o este medio de transporte, el marítimo, es el que mueve la mayor cantidad de carga en el mundo. Entonces, estas distancias, digamos que también entran a jugar un papel en el tema de los tiempos de entrega, en el tema de, por ejemplo, eh, costos en seguros, costos de flete, retrasos en la entrega, por ejemplo, por paros, por derrumbes, entre otros. Y el más importante es el estado de las carreteras. No es un secreto que no todas las vías principales del país se encuentran en buen estado. Y la mayoría, por no decir que es casi exclusivo el tema del transporte de mercancía vía terrestre. Esto genera embotellamientos por la gran cantidad de vehículos, genera, por ejemplo, retrasos, como comentábamos ahorita, por temas de paros, derrumbes, y pues obviamente tiene la incidencia en el tema de la entrega oportuna de los elementos y a veces hasta en el estado en que se entregan los elementos, por ejemplo, cuando hablamos de productos perecederos. ¿Qué son las holguras y por qué se generan? Las holguras son los tiempos extra contemplados en la ejecución de determinada actividad, algo así como un margen de tolerancia que se calcula previamente, analizando distintos factores con el fin de establecer un cronograma lo más ajustado posible a la realidad, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta de proveedores o demás actores involucrados en el proceso. Esto con el principal objetivo de no retrasar el proceso. Esas holguras son generadas por la incertidumbre que se tiene de la correcta ejecución de los tiempos definidos para las actividades. Estas se pueden calcular teniendo en cuenta la duración de las actividades, las actividades fijadas en fechas concretas y las dependencias entre las actividades. Por último, deberás concluir la actividad reflexionando sobre la aplicación de estos métodos en la industria y cómo su gestión correcta genera mejoras en el sistema logístico de cualquier empresa del sector industrial real. Como podemos ver, los conceptos vistos
tienen una interrelación y todos tienen a su vez gran incidencia en la gestión logística de la organización, ya que afectan tiempo, espacios y costos. Es vital aprender a identificar estos aspectos, tenerlos en cuenta dentro del proceso productivo y hacer análisis minuciosos y oportunos con el fin de realizar los correctivos pertinentes, en el caso del cuello de botella y la teoría de la restricción. Y para la holgura se debe tener en cuenta que no se debe limitar o sobreestimar en tiempo, pues ese es un factor determinante en la ejecución de las actividades y precios del producto. Si generamos o entregamos, planeamos un cronograma, un correcto cronograma que tenga holguras estables, que me ayuden a realizar los procesos de manera efectiva, pues no se me van a presentar los cuellos de botella en determinados procesos y mucho menos habría restricciones en el proceso productivo como tal. Espero haber sido clara. Muchas gracias.